Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias el día de hoy por estar aquí con nosotros para nuestro evento Conocer la Solución Líder en Contabilidad y Nóminas. Mi nombre es Raquel Duarte Ramos, mucho gusto. Soy una de los ejecutivos de ventas y el día de hoy también nos acompaña mi compañera María Fernanda Triano Rivera, también ejecutivo de ventas, y nuestra expositora, la directora general Luz María Hernández Marcelo. ¿Quién es Luz María Marcelo? Ella es licenciada en Sistemas Computacionales y Administrativos por la UV, la Universidad Veracruzana, y con una maestría en Finanzas por la Universidad de Jalapa, lo que es la UX. Cuenta con más de 15 años de trayectoria en experiencia en la implementación de estos sistemas de CompaKey y es consultora certificada y agente capacitadora registrada entre la Secretaría del Trabajo y Prevención Social. Su experiencia nos la posiciona como especialista en soluciones digitales para optimizar estos procesos comerciales que se van a ver el día de hoy. Muchas gracias, licenciada, y pues les cedo el control de la sesión. Hola Raquel, muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos. Como lo comentaba Raquel, el día de hoy vamos a estar compartiendo sobre las nuevas versiones de Contabilidad y Nóminas. Gracias. Listo. El- bueno, como comentaba, vamos a estar revisando lo que son las versiones de Compact y Nóminas y Compact y Contabilidad en sus versiones 19. Actualmente, la versión de contabilidad y nóminas, ya tenemos algunas actualizaciones que se han hecho a partir de la versión 19. Entonces, ahora vamos a revisar exactamente cuál es la versión que nosotros tenemos en los sistemas. Si nosotros en el sistema pueden revisar en ayuda acerca de Compact y nóminas, vamos a ver que tenemos la versión 19.01 para que ustedes estén al pendiente de esta versión con el Service Pack que acaba de salir la semana pasada. Lo mismo pasaría con nóminas. En nóminas vamos a estar trabajando para que ustedes estén aquí al pendiente del sistema de nóminas. Vamos a estar trabajando también en la versión 19.1.1. Entonces, con base en esto, iniciamos nuestra presentación. Como les comentaba Raquel, mi nombre es Luz María. Me da muchísimo gusto tenerlos el día de hoy para compartir precisamente estas novedades que traen los sistemas y que ustedes puedan aprovechar el día a día con el uso y manejo de nuestros sistemas. Vamos a empezar primero con qué cambios ha habido en la versión de Compact y Contabilidad. Ha habido prácticamente dos cambios muy importantes. Uno es el de la declaración de IVA, que en este caso se agrega un nuevo reporte, que es la declaración R21, concepto de IVA, que ya venía en versiones anteriores, pero ahorita se ajusta un poco más a la necesidad o más que nada a lo que es el aplicativo del SAT. Y por último tenemos el segundo, el reporte de EFOS y EDOS, que de acuerdo, pues ya saben que este año el SAT pues está revisando toda nuestra información y bueno, en temas de materialidad, pues revisamos el tema de EFOS y EDOS. Vamos a iniciar con el primer, bueno, y en nóminas, ¿cuáles son las novedades? Aquí tenemos 4 novedades en nóminas. Uno, sobre el estímulo fiscal para aquellas empresas que estén contratando a colaboradores mayores de 65 años o que cuenten con una discapacidad. En este caso, deben de contar con un certificado por parte del IMSS. Primera característica que ya se configura en el sistema de Compact y nóminas. Segunda, cuando tienen colaboradores que por alguna situación fallecieron y que todavía se les debe algún pago pendiente, también tenemos la configuración en el sistema para poder timbrar el recibo de nómina, sobre todo cuando este colaborador ya en ese momento se dio de baja también ante el SAT. La tercera es la carga masiva del SUA. En el tema del SUA sabemos que venimos con cambios desde inicio de año, desde el año pasado empezamos con algunos cambios, algunos reportes y bueno, en esta versión también se hace una mejora en este tipo de reporte. Y nuestro último cambio que precisamente salió la semana pasada es el timbrado para jubilados y pensionados, que ya como tal el sistema traía el tema del régimen fiscal del 0,3 de jubilados y el 0,4 para pensionados. Ahora se agrega un nuevo tipo de régimen que es jubilados y pensionados, sobre todo también cuando no existe pues una relación laboral. Lo vamos a ver igual en el último tema que vamos a ver con compactos. Empezamos con nuestro primer tema, que es declaración de IVA.
En Compaquí Nóminas, perdón, Contabilidad, vamos a empezar a clasificar nuestra información a partir del momento que nosotros estamos generando nuestra póliza. Entonces, cada vez que nosotros hagamos un ingreso o un egreso, vamos a empezar a contabilizar y a configurar el tema del IVA. De acuerdo al formato de la declaración del IVA, por ejemplo, en este caso específicamente para IVA acreditable, podemos revisar cuáles son los rubros que nosotros tenemos. Estos rubros son los que ya va a tener nuestro reporte de Excel. Entonces nos va a facilitar muchísimo ir analizando pues cada campo de los que nosotros vamos llenando y ya desde que estamos contabilizando ya podemos ir organizando nuestra información. Bueno, sabemos que cuando existe este campo de capturar, tenemos que llenar pues información adicional. Entonces, por ejemplo, si yo aquí le damos en capturar en el tema de total de actos pagados a la tasa 16, vamos a encontrar una nueva ventana donde vamos a tener que desglosar precisamente toda nuestra información. Esto precisamente lo vamos a ver también en el tema de la captura de nuestras pólizas. Ahorita que veamos el ejemplo, ya que lleguemos al sistema, vamos a revisarlo más a detalle. Entonces, al momento de capturar, por ejemplo, tenemos que detallar ese tipo de IVA. Por ejemplo, si son intereses, si son regalías o son otros actos. Entonces, al momento de estar contabilizando, ya nosotros vamos a poder hacer esta clasificación para que cuando se genere nuestro reporte, pues ya se canalice en cada uno de los rubros que sea necesario. Entonces, esta es la novedad que traemos en Compact Contabilidad en su última versión. Cuando nosotros empezamos a capturar nuestras pólizas en el sistema, vamos a encontrar 4 conceptos, sobre todo para IVA acreditable, vamos a encontrar concepto de IVA, concepto de DIOP, subconcepto de IVA y clasifica IVA. Estos dos últimos campos van enfocados precisamente a la declaración. Los primeros van enfocados un poco más al tema de la DIOP. Entonces, vamos a encontrar nuevos campos. Quienes ya tengan esta versión ya habrán visto que hubo cambios en la captura de nuestra información. Y ya hablando sobre nuestros ingresos y nuestros egresos, vamos a revisar que en el IVA causado vamos a tener 2 rubros, el de concepto de IVA y subconcepto de IVA. Y para el tema de los egresos vamos a tener 4 rubros, uno para el tema de la declaración y otro también para el concepto de la DIOT. Entonces son los campos que vamos a estar viendo al momento de estar contabilizando. Vamos a revisar. Esta es una ventana que aquí pusimos de forma pues, muy general, donde vamos a revisar estos 4 conceptos. Esta es una póliza de egresos. Ustedes lo pueden identificar aquí, me dice IVA acreditable. Es una póliza de egresos, los cuales aquí vamos a tener los 4 conceptos. Esta ventana, como estamos viendo, es la que se agregó en esta última versión, en la versión 19. Para poder facilitar precisamente la captura de nuestra información y que al final nosotros podamos tener ese reporte y después de un análisis intenso, pues ya pasar nuestra información para nuestra declaración. Bueno, aquí la hice un poquito más grande. Entonces, ¿qué pasa con Compaquí Contabilidad? Esta nueva ventana que precisamente les acabo de mostrar, donde vienen los conceptos de IVA, subconcepto y subconcepto de DIOT también, son precisamente estos campos donde nosotros le damos en el monto a detallar, son los campos que vemos reflejados. Por ejemplo, aquí si yo me enfoco aquí a subconcepto de IVA, me dice subconcepto de IVA 201 o intereses pagados a la tasa 16 que corresponde a este. Regalías pagadas corresponde aquí. Otros actos o actividades a la tasa 16 y aquí está. Son los campos que vamos a estar viendo, o bueno, la descripción de cada uno de los campos que vamos a estar viendo en nuestra declaración, en este caso, nuestra captura de nuestra póliza. ¿En dónde vamos a ver estos cambios? Recuerden que cuando generamos el control de IVA, cuando nosotros configuramos nuestra empresa, hacemos que cuando creamos y modificamos pólizas, podemos hacer este tipo de captura de información. Sobre todo que nos ha ayudado mucho para temas de DIOT. Entonces, también nosotros ya desde las versiones anteriores, recuerden que traíamos la preclasificación. En esta versión se mantiene,
Y con base a la preclasificación, lo que hace el sistema es que va a encontrar, bueno, si yo encuentro un XML, por ejemplo, a tasa exenta, tasa 8, tasa 0, lo que el sistema va a hacer o va a relacionar precisamente, pues es, por ejemplo, los diferentes rubros. Si nosotros revisamos que es un XML con tasa 8, entonces me dice, bueno, yo te lo voy a preclasificar como actos o actividades a la tasa fronteriza. Por default, el sistema lo canaliza que es a la zona fronteriza norte. Si nosotros tenemos pues movimientos con la zona fronteriza sur, pues nosotros tenemos que seleccionar el que corresponde. Y para temas ya de la declaración, pues vamos a encontrar otros actos o actividades y también IVA trasladado de ya sea por adquisiciones de bienes de disposición. Estas clasificaciones, preclasificaciones, siempre les he comentado preclasificaciones, porque al final ustedes son los que van a decidir, pues, cuál es la clasificación que debería de llevar. La declaración de IVA al glosar los impuestos identificará las tasas, como les comentaba. En este caso, esta es una tasa cero, la anterior era una tasa 8%, y bueno, aquí también ya hace el desglose, que en este caso va enfocado a tasa cero. En ese caso, clasifica IVA, pues aparece como ninguna, porque pues, no, esta factura no trae IVA. Entonces, son los ejemplos que traigo. Este, por ejemplo, este es otro ejemplo que es tasa exenta, igual lo vamos a preclasificar en los rubros exentos, y en clasifica IVA, pues va a decir ninguno. Esos son los cambios que vamos a encontrar al momento de contabilizar. Y ya finalmente vamos a tener nuestros reportes. La semana pasada, esta semana precisamente, salió una nueva versión de los reportes, una pequeña actualización en el reporte al momento de ejecutarse. Entonces ahí les recomendaríamos que tengan el último Service Pack de contabilidad. Recuerden que si son usuarios nuestros y ya cuentan con el servicio de instalación, pues no duden en comunicarse con nosotros para que nosotros les podamos hacer esa actualización. Para quienes no estén con nosotros, no tengan algún servicio con nosotros, pues igual les sugerimos, pueden contactarse con nosotros y pues nuestros ejecutivos en el área de soporte y capacitación les ayudarán o les apoyarán realizando lo que es el servicio. Ya si requieren la cotización como tal, pues en el área de venta nos estará apoyando. Entonces, estoy hablando del Service Pack que acaba de salir la semana pasada. Y estos reportes precisamente ya lo traíamos en versiones anteriores. Se modifica estructura. Anteriormente aparecían declaraciones de IVA y ETU, si no me equivoco, y ahora aparece en declaraciones de IVA por concepto de IVA. Aquí lo van a encontrar este reporte. Prácticamente se movió de lugar, pero lo encontramos aquí. Es el de declaración R21 de IVA en Excel. Es el que vamos a encontrar. Y bueno, este reporte es muy similar a lo que tenemos en la parte inferior, que es un archivo en Excel, es una hoja que se va a ejecutar en Excel. Ahora ya también lo vamos a ver en pantalla, antes solamente lo mandaba en Excel. Y tenemos, por ejemplo, ahí tenemos exactamente lo que les mostraba anteriormente, donde decía el monto a detallar. Ya me dice, bueno, ya detecté que es actos pagados a la tasa 16, pero ahora dime en qué rubro se va a clasificar. Entonces, ya los está mostrando. Entonces, cuando nosotros lo contabilizamos, por ejemplo, si yo lo puse como intereses pagados a la tasa 16, pues aparecerá en el rubro de intereses pagados a la tasa 16. Entonces, esa es la novedad que trae el sistema. Este reporte, como lo comentaba, va a traer varias hojas. Vamos a encontrar, en este caso, nuestra primera hoja, que es la declaración R21, que es más o menos sí, un poco más amplia la ventana anterior, que es la que vamos a ir encontrando en la declaración. Vamos a encontrar también otra pestaña que es la determinación de pago, que es un resumen prácticamente. Aquí nos va a dar la información. Trae campos en amarillo. Estos campos en amarillo nos podrán permitir capturar información como el IVA retenido, otras cantidades a cargo del contribuyente, etc. Vamos a ver esta novedad en el sistema. Igual si tienen alguna duda mientras voy mostrando el sistema sobre este apartado, me van escribiendo. Igual está Raquel y Fernanda que me van a ir ayudando a leer sus preguntas.
Me voy a ir al sistema de compra y contabilidad. Recuerden, última versión. Entonces, revisando, yo ya tengo aquí algunas pólizas capturadas. Ejemplo, algunas pólizas de egresos. Me voy a enfocar en estas de egresos. Yo también me enfoco en una de ingresos. Tengo, por ejemplo, en el tema de un IVA exento, recordando que el XML, dependiendo la tasa que traiga, es la clasificación que va a ser. Aquí yo tengo el desglose, pero para que lo veamos, lo voy a eliminar y lo voy a volver a generar. Recuerden, se hace de forma automática al guardar la póliza, pero en ese caso lo voy a hacer de forma manual. Desde el ADD le voy a decir registrar control del IVA a partir de los FDIs, una segunda forma. Y una tercera a partir del acceso directo, con control F4. Sobre todo esta parte manual lo hacemos cuando no tenemos alguna cuenta de flujo de efectivo dentro de nuestra póliza. Por ejemplo, mi cuenta de flujo de efectivo es bancos, pero a lo mejor yo estoy metiendo ahí una caja chica y ahí estoy haciendo el desglose del IVA. Entonces lo hago de forma manual, con control F4 o desde el menú ADD, registrar control del IVA a partir de los FDIs. Y entonces el sistema detecta la tasa del XML, si ustedes lo ven en la parte inferior, ya me dice que es exento. Ya detectó que en este caso este XML es exento. Si le damos doble clic, nosotros vamos a poder observar ya un poco más el desglose. IVA acreditable, enfocamos, es una tasa exenta, por lo tanto en la clasificación de IVA, pues ya me dirá que es ninguno. Y ya lo preclasificó como actos pagados en donde no se pagará el IVA. Otros actos o actividades pagados exentos. Entonces, esta es la ventana precisamente que se cambia en esta nueva versión. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a revisar un ejemplo de una tasa al 16%. Y vamos a guardar el documento bancario y vamos a ver, por ejemplo, una póliza de egresos. Esta no recuerdo si es tasa 16. Sí, me parece que sí es tasa 16. Aquí vamos a eliminarlo nuevamente para hacerlo de forma manual. ADB, registrar control del IVA a partir de los FDIs. Abrimos el desglose y también podemos observar que es tasa 16. Hace la preclasificación para temas de IVA y DIOT. Y en este caso, pues hace el tema de clasifica IVA también, IVA correspondiente a actos o actividades grabadas. Si yo aquí, por ejemplo, le doy clic en F3, voy a poder desglosar o presentar un nuevo menú. Y este menú, pues me va a decir, por ejemplo, si es IVA correspondiente, si es alguna devolución, si, por ejemplo, en su concepto de IVA es intereses pagados, regalías, otros actos, etc. Entonces, es aquí la clasificación que nosotros vamos a ir haciendo. Y voy a hacer un último ejemplo. Vamos a revisar ahora, aquí por ejemplo, en esta póliza le puse cambio clasificación de IVA para que nosotros ahorita que ejecutemos el reporte veamos ese cambio. ¿Por qué? Porque en la anterior dejé la preclasificación que ya me dio por default el sistema. Pero a lo mejor aquí me doy cuenta que son intereses. Entonces igual me voy, hago el desglose. Y aquí, por ejemplo, el subconcepto de IVA, a lo mejor yo puedo pues hacer el cambio, ¿no? A lo mejor le digo, ¿sabes qué? Esos son intereses pagados a la tasa del 16%. Entonces, esos son los cambios que podemos ir haciendo y pues eso nos facilita el momento de estar, pues ya desde que estamos generando nuestra póliza, ir haciendo los cambios correspondientes. Y si nosotros revisamos los reportes, recuerden que desde el menú de reportes vamos a encontrar lo que es el reporte de declaración R21 de IVA en Excel. Pues aquí, por ejemplo, declaración de IVA con conceptos de IVA y lo ejecutamos. ¿Ok? Me dice de qué ejercicio, de qué periodo a qué periodo, que en este caso sería de enero a enero, y ejecutamos el reporte. Mientras se va ejecutando el reporte, recordemos que tiene pues varias hojas en las cuales vamos a poder pues hacer el análisis. Una de las recomendaciones siempre que hacemos es que el Office tiene que estar activado porque en caso contrario pues puede mandar algún error de ejecución del archivo. Vamos a ver, ya lo ejecutó, está acá abajo.
Y esta es nuestra hoja de Excel o nuestra hoja de trabajo. Por ejemplo, tenemos, en ese caso, este es mi IVA causado, no lo revisé. Revisamos una póliza de ingresos, solamente para que lo revisen. Una póliza, vamos a filtrar aquí por pólizas de ingreso. Aquí tengo, por ejemplo, esta de 9,000 pesos. En este caso, nos vamos al desglose de IVA causados, pestaña 3. Igual bueno, esa es tasa cero. Déjenme revisar uno que sea tasa 16. Vamos a ver este que es seguro, 26,400. Nos vamos a otros impuestos causados, desglose de impuestos causados, le damos doble clic y vean la diferencia con el IVA acreditable. Aquí solamente vamos a tener esos dos conceptos que les mencionaba en la presentación, lo que es concepto de IVA y subconcepto de IVA. Entonces, esto es lo que nosotros vamos a ver precisamente en la ventana, en la hoja número 1, que viene IVA causado. Y va a venir el desglose. Como aquí yo no hice ningún cambio, precisamente se quedó todo en actos pagados a la tasa 16. Por ejemplo, veíamos que yo tenía también movimientos a la tasa cero. Aquí también lo vemos desglosado, los 18,500. Y bueno, tendremos que ir analizando cada uno de los rubros, pero se dan cuenta, pues se parece muchísimo ya a nuestra declaración. Si nos vamos al IVA acreditable, que es donde hice el cambio, encontramos este cambio de los 65 pesos que lo mandé a intereses pagados. Entonces, de acuerdo a la clasificación que yo haga, es como se va a ir mandando esta información a nuestro archivo de Excel. IVA causado, IVA acreditable y nos vamos a la tercera pestaña, que es la determinación de pago. Esta es la primera novedad que traemos en nuestra versión 19 para que ustedes pues estén ahí al pendientes y bueno, puedan utilizar precisamente este reporte que va a ser de gran ayuda para ustedes. Pues hasta aquí no sé si hay alguna duda, pregunta sobre esta versión, sobre esta novedad de Compact y Contabilidad. Me parece que no. Mientras me pasaré a la siguiente novedad, que en este caso es el sistema de Compa Key Contabilidad ya traía el tema de la detección de EFOS y EDOS. Recordemos que dentro del tablero fiscal ya podíamos encontrar esta información, donde nosotros podemos hacer el análisis de si tenemos empresas que tienen alguna empresa que, que es una empresa fantasma, por decirlo así. Entonces, lo que se agrega en esta versión son dos reportes, un reporte de CFDI asociados a EFOS y el de conciliación de EFOS versus pólizas. Esto es para validar que si dentro de nuestra contabilidad nosotros tenemos algún XML que se esté clasificando en uno de estos rubros. Entonces vamos a revisar estos reportes dentro del apartado de reportes CFDI asociados, EFOS y EROS. En caso de que nosotros ejecutemos por primera vez este reporte, nos va a mandar que probablemente la lista no está actualizada. Entonces puede demorar un poco dependiendo pues qué tan seguido estemos actualizando y la lista se está actualizando. Entonces, bueno, es una muy buena actualización que hace el sistema para poder ir detectando si existen algunos EFOS dentro de nuestra contabilidad. Ese es un reporte, que es el reporte en pantalla, donde nos va a indicar, por ejemplo, aquí ahorita lo vamos a ver en pantalla, pero bueno, aquí nos va a decir que vamos a encontrar en la póliza de ingresos, en la póliza número 8, perdón, en la póliza 6 de egresos, integramos un XML de ingreso que corresponde a un RFC que pues cae en la lista detectada de EFOS y EPS. Entonces, bueno, en este caso de EPOS, ¿no? Y el segundo reporte, que este ya es un poco más detallado, es en Excel, donde también igual nos va a mostrar la información sobre nuestra póliza, pero adicionalmente vamos a poder ir agregando a lo mejor archivos dentro de nuestra póliza y también nos va indicando qué tipo de archivo agregamos. A lo mejor si hicimos alguna revisión, alguna aclaración de esta relación, entonces podemos ir agregando también un archivo que tengamos para aclarar y lo podemos asociar a nuestra póliza.
Vamos a ver este aplicativo. Recuerden, eso ya lo traíamos en tablero fiscal. Solamente para quienes no conozcan el tablero fiscal, lo vamos a encontrar desde el menú empresa, tablero fiscal. Y desde ahí vamos a encontrar, vamos a ver si lo abrió. Aquí está. Este es nuestro tablero fiscal. Déjenme nada más abrir la lupa. Se ve muy pequeño. Vamos a abrir la lupa. Y me voy a regresar al tablero fiscal. Bueno, ese es el tablero fiscal. La primera parte es determinación de IVA y hacer repagos provisionales, validación de pólizas versus REP, y el último módulo es el que vamos a revisar. Como les comento, esto ya lo traía, solamente que lo retomo para que quienes no lo conozcan. En este caso, cuando yo le di clic aquí, también me dice que identificó que hay una nueva publicación por parte del SAT en el tema de EFOS. Entonces, si nosotros queremos actualizar el listado, que es lo más recomendable que ustedes actualicen el listado para, igual, si hay uno nuevo, igual los empieza a clasificar dentro del sistema. Y vamos a encontrar ese tipo de información. Aquí lo teníamos de forma general. Por ejemplo, tenemos aquí definitivos. Aquí, bueno, se sigue actualizando, pero se dan cuenta, dentro de definitivos, me dice que tengo dos. Entonces, tengo dos XML dentro de mi contabilidad, de las diferentes, en mi contabilidad, de dos EPOs que probablemente pues yo tuve relación. Tengo lo que son los presuntos, aquellos que pueden ser, que se pueden detectar como EFO, a lo mejor los desvirtuados que están ya tienen alguna sentencia favorable también, en caso de que hayan presentado la documentación correspondiente para no estar dentro de este listado. También tenemos los no localizados, pues aquellas empresas que no encontramos su dirección, y bueno, el total general. En este caso, en mi empresa tengo dos XML con este tipo de empresas. Sigue actualizando la información. Es importante que se termine de actualizar. Recordemos, cada vez que haya una actualización en la página del SAT, pues es recomendable también hacer nuestra actualización dentro del sistema. De hecho, en la parte superior acá nos dice se necesita actualización. Entonces, ahorita sigue actualizando. Vamos a ver si, y también, bueno, vamos a, aquí, descarga realizada. Listo. Ahora sí voy a cerrar la lupa, ya me voy a salir de aquí. Ok. Otra opción también que podemos darle clic, por ejemplo, aquí, tendría yo que entrar a mi tablero fiscal, me voy aquí, por ejemplo, donde dice dos, le doy doble clic y me dice, mira, yo encontré estos dos. Encontré el RFC tal y otro RFC. Prácticamente aquí son de prueba, yo hice aquí alguna alteración de algunos XML, precisamente para que me salieran. Y aquí me dice toda la información. No me dicen en qué póliza están, solamente me dicen, mira, esos son los XML que tú puedes encontrar dentro de los RFCs que puedes encontrar dentro de tu contabilidad. Vamos a cerrar. Y bueno, la novedad, ¿cuáles son los reportes? Esos reportes que ya vamos a encontrar en el apartado de menú de reportes. Tenemos el de reporte de CFDIs asociados, EFOS y EDOS, y tenemos el que está en pantalla y el que mandamos en Excel. El que está en pantalla, igual recuerden que la mayoría de nuestros reportes van a tener filtros de qué proveedor a qué proveedor, si quiero todo el historial o de un rango de fechas. A lo mejor vamos a revisar por años, por meses. Entonces aquí tengo poca información, le voy a decir que todo el historial. Lo mismo vamos a poder filtrar si quiero revisar desvirtuados, sentencia favorable, no localizados, etc. Voy a mandar todos y ejecutamos el reporte. El primer reporte, como les comentaba, me lo manda en pantalla y aquí puedo encontrar, por ejemplo, me dice, mira, es un XML de ingreso que tienes. ¿Por qué de ingreso? Porque recordemos que es ingreso, egresos, de traslado, de nóminas, de complementos de pago. En este caso es una factura, por eso es un documento de ingreso. Pero es un ingreso, en este caso para mí es una compra. Y por eso yo lo contabilicé en una póliza de egresos, que fue el 1 de enero del 2026.
Este es mi póliza. Y bueno, aquí me dice que bueno, ya la situación de este EFO me dice que fue el 3 de enero del 2026. O sea, aquí podemos ver un poquito más de información. Y fue por 34,800 pesos. Entonces, bueno, nosotros pues podemos igual modificar nuestras pólizas, hacer alguna aclaración, etcétera. Vamos a ver, es nuestra póliza número, ay, no me acuerdo qué número. Bueno, vamos a sacar el reporte ahora en Excel. Tenemos el reporte de EFOS y E2, pero ahora lo vamos a hacer en Excel. Este nos va a mandar un listado de póliza por póliza de cómo se encuentra, en qué póliza se encuentra, cuál es el folio fiscal que asocié dentro de mi contabilidad. Pues igual vamos a esperar a que se ejecute y aquí, bueno, aquí lo podemos ver. Tenía yo dos, solamente contabilicé uno, que es la empresa proveedora de EFO, así le puse el nombre. Se encuentra en una situación definitiva. En la póliza 1 de enero, en este caso es una póliza de egresos y es la póliza número 5. Entonces, esto ya me va a permitir, pues, ya no revisar póliza por póliza, sino que en este caso, pues, ir a esta póliza específica, la póliza número 5. Aquí como ejemplo, pues, yo ya le había puesto póliza EFO para esta presentación. Un tipo de ingreso, es decir, una factura con folio fiscal, es la serie número 3 y fue a pagarnos sobre la exhibición y fueron 34,800. En ese caso, pues a lo mejor yo ya hice alguna aclaración y subí algún documento. Aquí me dice control documental. En ese caso me dice que yo agregué un archivo, subí cualquier archivo, pero aquí podemos subir un archivo en PDF, en Word, por ejemplo, en Excel. Aquí yo lo subí en PDF y me dice qué equipo lo tiene. Me dice que está en C, significa que fue un equipo local. Cuando sean, por ejemplo, en red, igual me dirá el diagonal, y qué equipo lo terminó, la terminal uno, terminal 2, el servidor, etcétera. Entonces, en este caso fue el equipo uno es local, y ese archivo, ¿cómo lo subí? Bueno, a lo mejor yo ya hice la aclaración y sube mi archivo. Vamos a revisar la póliza vamos a irnos al listado de pólizas. Yo aquí en ejemplo le puse EFO, pero bueno, es la póliza 5. Voy a buscar la póliza 5 de egresos. Vamos a filtrar por las egresos. Y a la póliza 5. Aquí le puse póliza EFO para que yo la pudiera identificar de forma más rápida. En este caso, ¿cómo agregué el documento desde ADD? Aquí dice, bueno, aquí dice ver archivo, porque yo en ese caso yo ya le había agregado un archivo. Aquí puse un ejemplo de una posición financiera de un ejemplo de una empresa que aquí tengo. Entonces, desde aquí yo puedo ir generando. Igual si no quiero cambiar de archivo, le digo deshacer asociación con el archivo y puedo volver a cargar mi archivo. Entonces vuelvo a asociar un archivo a la póliza. Aquí yo puedo generar, por ejemplo, una de depreciación, ¿no? De aquí unos de los ejemplos que yo voy haciendo. Entonces puedo cargar Excel, puedo cargar PDF, puedo cargar Word, para que ustedes puedan agregar. Y ese es el nombre del archivo que se va a ver reflejado en el reporte. Esta entonces sería nuestra segunda novedad o nuestra última novedad que tenemos en Compaq Contabilidad. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta, alguna duda, porque vamos a pasarnos al sistema de Compaq Nóminas. Por el momento en el chat no han comentado ninguna pregunta, Lick. Muchas gracias, Raquel. Vamos a pasarnos a Compaq Nóminas. En el caso de Compaq Nóminas, recordemos que tenemos 4 cambios. Aquí se me pasó a actualizar porque les comento la semana pasada, esa semana salió una versión en nóminas sobre el tema de jubilados y pensionados. No lo agregué aquí, pero bueno, el primer cambio es para aquellos que quieran aplicar lo que es el estímulo fiscal para aquellas personas de 65 años o con certificado de incapacidad. Segundo, para empleados fallecidos. Tercera, la carga masiva de los FDIs. Y la cuarta, el tema de los jubilados y pensionados. Bueno, vamos a empezar con la primera característica para el timbrado de nóminas para el estímulo fiscal. En este caso, recordemos que va a ser para aquellos que tengan 65 años con, en este caso, el certificado de incapacidad. ¿Cuál es el beneficio fiscal que nosotros tenemos como empresa al poder contratar a este tipo de personas? Que vamos a poder hacer una deducción adicional del 25% del salario pagado a estos trabajadores. Pero para esto nosotros tenemos que tener bien claro y en nuestros recibos de nómina tener bien identificado qué empleado
cuenta con estas características. Y eso es el cambio precisamente que vamos a encontrar en nóminas dentro de nuestro catálogo de colaboradores. Bueno, aquí es un resumen prácticamente del contexto del artículo 186 de la ley de ISR que nos comentan precisamente lo que comentaba en la diapositiva anterior sobre el 25%, mayores de 25 años, que tengan el certificado de discapacidad. Y en el sistema de nóminas que tenemos que identificar, nosotros tenemos que identificar unos nodos, sobre todo para el tema de las percepciones, donde tenemos que indicar si es adulto mayor o certificado de discapacidad. Para ello, nosotros tenemos que decirle, bueno, qué tipo de colaborador es. Entonces, esta configuración nosotros la vamos a hacer desde nuestro catálogo de empleados. Entonces, primero, vamos a identificar si nosotros vamos a usar esta opción de este tipo de estímulo. Vamos a también a detectar dentro de nuestro catálogo de nóminas si la persona cuenta con alguna discapacidad o si es un adulto mayor. Podemos aplicar este estímulo del 25% del salario efectivamente pagado y vamos a poder también, bueno, en este caso, finalmente, al momento de timbrar nuestra nómina, tenemos que identificar muy bien qué tipo de empleados son los que van a tener esta característica. Entonces, vamos a verlo ya en nóminas. Primero, identificamos y eso lo vamos a hacer desde el catálogo de empleados. Dos, aplicamos, seleccionamos esta opción, que es uno de los rubros que se agrega en este catálogo, si es adulto mayor o es certificado de discapacidad. Y tercero, timbramos nuestra nómina. Vamos a ver esta característica en sistema. Entonces ya nos vamos a Compact y nóminas. Recuerden, versión 19.1.1 por el tema de los jubilados y pensionados. Entonces vamos a tener... vamos a ver, es que no recuerdo qué empleado ahorita yo los había configurado, pero vamos a ver desde datos del empleado, datos del empleado. Se agrega este nuevo campo en la pestaña de generales. Aquí en la pestaña de generales se agrega este campo. Por ejemplo, aquí veo que Francisco Villa tiene es como un certificado de discapacidad. Entonces aquí ya lo agregué yo como certificado de discapacidad. Vamos a eliminar. Tenemos, por ejemplo, vamos a ver, en este caso, Margarita Vidal me dice que no aplica. Significa que no está dentro de estas características que acabamos de mencionar. Jorge Pérez tampoco aplica, por eso dice no aplica. Javier López tampoco aplica. Y Vicente Fernández, aquí lo puse como un adulto mayor. ¿Sí? Entonces ya vemos cómo esta configuración ya lo tenemos en dos colaboradores, en Vicente Fernández y en Francisco Villa. Eso es lo único que nosotros tenemos que hacer dentro de nuestro sistema. Ahora, cuando nosotros timbramos nuestra nómina, es ahí donde lo vamos a ver reflejado en los conceptos de percepciones. Si, por ejemplo, abrimos a Francisco Villa, vamos a calcular la nómina. Si se dan cuenta, aquí no aparece fue Francisco Villa, el otro fue Vicente Fernández, que fue el de adulto mayor, y aquí no Lick, vemos ningún perdón cambio. que le interrumpa. Dime. No, bueno, no sé si soy solamente yo, pero solamente se visualiza la diapositiva de timbrado de CFDI, estímulo fiscal, artículo 186. Ok, cuando sea así, les encargo mucho, no importa que interrumpan, Ok, sí, Lick. por favor. Gracias. Sí, ya vi que me comentaron apenas me acaban de comentar. Gracias. Déjenme volver, a lo mejor sin querer le di aquí, listo, ahí se vuelve a ver. ¿Pueden ver ya el sistema de nóminas? Se sigue viendo ya, ahora sí, ya se ve. ¿Ya? Gracias, gracias, Fernanda. Y también en el chat me comentaban que no se visualiza. Ya, listo, muchas gracias. Yo creo que en algún momento le di pausa en el momento de compartir. Bueno, les comentaba, no sé en qué momento que dejó de ver, pero en el catálogo entonces de empleados les comentaba que en la pestaña principal, aquí en la pestaña principal, en las pestañas generales, vamos a encontrar este rubro. El de adulto mayor, por ejemplo, lo vemos con Vicente Fernández.
Los que no apliquen para este tipo de características dirán no aplica. Jorge Pérez tampoco aplica. Margarita Vidal tampoco aplica. Pero Francisco Villa se aplica con certificado de discapacidad. Entonces, es la única configuración que nosotros tenemos que hacer dentro de nuestro sistema, ya que al momento del timbrar se va precisamente a mostrar, voy a regresar un poquito al sistema de nómina, a la presentación, y vamos a encontrar estos conceptos que dicen pago de nómina adulto mayor o pago de nómina certificado. Pero eso lo va a generar el sistema de forma automática al momento de timbrar nuestras nóminas. Vamos a ver, yo aquí ya tengo algunas nóminas timbradas para efectos de no respaldar, no autorizar, que me nos llevaría un poco de tiempo. Yo ya timbré la nómina número 1, del 1 de enero al 15 de enero. Vamos a ver, dentro del menú archivo, vamos a encontrar lo que es el visor de documentos digitales. Que este visor, como recuerdan, es un administrador de todos los XML que vamos timbrando de nuestra nómina. Entonces, bueno, aquí igual, déjenme más abrir aquí la lupa. No sé por qué en mi equipo se llega así a ver un poco pequeño, pero bueno, aquí lo hacemos grande. Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo la nómina que es del 1 de enero al 15 de enero, que es la primera nómina que yo timbré ya con estas características. Vamos a abrir un XML, ya sea un XML o un PDF. Vamos a abrir, por ejemplo, el de Francisco Villa. Francisco Villa era el de incapacidad, si no me equivoco. Le vamos a dar clic derecho, ver PDF o ver el XML, lo que ustedes quieran ejecutar. Entonces, me va a dar esas opciones que el sistema tiene o también desde la impresión. Entonces, esta es una empresa de una versión anterior, pero vean en el tema de las percepciones, ¿qué es lo que maneja el sistema? Me dice pago de nómina. Aquí no lo logro ver completo, pero ya me dice pago de nómina. Normalmente no, eso no lo veíamos. En ese caso, solamente va a ser para las percepciones. Si reviso el XML para que lo veamos un poquito más completo, en este caso completo, le vamos a dar clic derecho, le vamos a dar ver XML, igual vamos a hacerlo un poquito más grande, y aquí vamos a encontrar que dentro del XML ya me dice pago de nómina certificado por discapacidad. En este caso es el sueldo. Este trabajador solamente tiene sueldo, pero si tuviera comisiones, horas extras, gratificaciones, etcétera, me dirá pago de nómina, certificado de discapacidad y cada uno de los rubros. En ese caso, este fue por discapacidad. Ahora, vamos a abrir el del certificado el del adulto mayor. El del adulto mayor dijimos que era Vicenta Fernández López. Entonces le damos ver XML. Y fíjense cómo cambia también, me dice adulto mayor. Por ejemplo, ese adulto mayor tiene también por ahí un préstamo de Infonavit, pero en el caso o en el tema de las deducciones no se va a ver reflejado ni en otros pagos, solamente en percepciones, que en ese caso sería pago de nómina adulto mayor. Y bueno, recordemos que nosotros nos podemos hacer, pues ese beneficio fiscal sería del 25%. Entonces, nosotros tendríamos que hacer un reporte que podamos sacar ese tipo de información. ¿Cómo lo vamos a poder sacar? No. ¿Por ahí me ayudan con el micrófono? Gracias. En este caso, por ejemplo, ¿qué pudiéramos sacar? Del lado izquierdo, nosotros vamos a tener en nóminas, tenemos lo que es el encabezado y tenemos lo que son los conceptos. Aquí en conceptos es donde a lo mejor les sugiera un poquito más que ordenarlos, por ejemplo, ordenarlos, a lo mejor desde aquí los mandamos a Excel o a lo mejor podemos filtrarlos, más bien los vamos a filtrar. Decía pago. Y entonces aquí yo tengo los dos pagos de nómina, el de adulto mayor, el de certificado por discapacidad. Desde aquí yo lo puedo exportar a Excel y bueno, ya acá puedo hacer mis cálculos, que cuánto es el 25% de lo que pagué, etcétera, ¿no? Entonces es la novedad que traemos. Bueno, el administrador no es novedad, ya lo traíamos, pero la novedad es que ya podemos configurar este tipo de colaboradores en nuestro sistema de Compact y Notas. Vamos a revisar la siguiente novedad. Déjenme regresarme a la presentación.
Bueno, aquí me regresé por el tema de que quería ver, que ustedes vieran cuáles eran los conceptos que iba a traer. Pago de nómina adulto mayor, pago de nómina certificado. Vamos con la siguiente característica. Cuando un empleado fallece. Cuando un empleado fallece y ha estado también dado de baja ante el SAT, en este caso, y por alguna situación nosotros todavía tenemos pendiente algún recibo de nómina, a lo mejor reparto de utilidades, o no sé, cualquier tipo de percepción que tengamos pendiente con el trabajador y ya está dado de baja su RFC. En este caso, en el timbrado de nóminas, también vamos a tener un apartado donde vamos a identificar que ese colaborador ya falleció, el cual, pues también las reglas del timbrado nos dice que el RFC del receptor tiene que ser el RFC genérico, el XAXX. La CUR sigue siendo la misma del trabajador, el nombre del receptor, la misma del trabajador, y el domicilio fiscal, aquí pues ya sabemos que tampoco está dado de baja, entonces el código postal debe de ser el código postal de la empresa que le va a pagar al trabajador. ¿Cuáles son los cambios entonces que vamos a encontrar en el recibo de nómina? Uno, indicar que ya falleció, y segundo, el RFC del receptor y el domicilio fiscal del receptor. Esos también son los cambios que va a hacer de forma automática el sistema. Primero, entonces, identificamos en el catálogo y lo marcamos como colaborador fallecido. Y segunda, pues timbramos nuestra nómina para poder revisar ese tipo de información. Vamos a ver el sistema. Vamos al sistema de nóminas. En este caso, vamos a poner a Javier López Pérez, este trabajador que también aquí lo tenía. Vamos a ver el catálogo de empleados, aquí en ver datos del empleado. Y aquí en ver datos del empleado, en la pestaña IMSS Infonavit, es donde nosotros vamos a indicar cuál sería, cuál sería, en ese apartado, en ese apartado tendríamos que marcar, aquí tendríamos que marcar si en este caso el colaborador falleció. Que lo que hacemos únicamente le damos aquí clic y ya lo marcaría como de función. No necesitamos mover su código postal. Aquí tiene 91,000. Ni tampoco necesitamos mover su RFC. Esos datos los dejamos tal cual. El sistema, al momento de timbrar su recibo de nómina, por ejemplo, igual yo ya lo tengo timbrado para adelantar, en el visor de documentos digitales es Javier López. Vamos a buscar a Javier López. Déjenme ver a buscarlo aquí. Javier López. Javier López Pérez es esto. Vamos a ver primero el XML. Y aquí, nada más déjenme abrir la lupa otra vez porque ya la cerré. Y en este caso, ¿cuáles son los datos que cambian? El RFC. El RFC, que ya es el genérico, y el código postal del receptor, que en ese caso sería 91020, que es el código postal de la empresa, ya que el colaborador tenía el 91,000. Entonces, esos son los cambios que va a hacer. Todo lo demás prácticamente se queda igual. Los campos que se van a estar cambiando son estos. Al momento de ponerle de función, palomita, el sistema cambia estos campos. Esta sería nuestra segunda novedad que tenemos en el sistema de nóminas. Me regreso a la presentación. Tercera novedad que encontramos es la carga masiva. Como les comentaba ya desde versiones anteriores, hemos estado trabajando sobre los cambios, hizo el SUBA también, y que precisamente también en el tema también del Infonavit, por ejemplo, que cuando al trabajador, recordemos que el cambio se hace para los trabajadores que no les alcanza el pago, por eso es la retención insuficiente. No, aquí ya no importa, o el cálculo del Infonavit ya no va con base en los días trabajados, sino ya va en los días del periodo. Y estos son los cambios que hubo desde, si no me equivoco, desde enero del año pasado, donde ya se mencionaba que a partir del año pasado ya no se va a suspender el pago de la aportación por incapacidades o por ausencias.
Entonces, toma como tal el periodo completo. Sin embargo, pues a lo mejor, por si faltó a lo mejor la mayoría de los días, pues probablemente no le da para pagar. Entonces, también un recibo de nómina no lo podemos timbrar en negativo. Tampoco lo vamos a decir, pues no debes. Entonces, lo que se hace es que se ajusta ese, ese importe para lo que le da a pagar al trabajador. Y bueno, el recibo será en ceros, pero sí tiene percepciones y deducciones. Entonces, esos son los cambios que tenemos. ¿Qué es lo que hace en esta novedad del sistema? Que a partir de esta versión ya podemos cargarlo desde nuestro sistema al portal del SUA. Bueno, al aplicativo del SUA, más bien. Entonces, aquí tenemos un ejemplo. En este caso, cuando nosotros entramos al SUA, vamos a encontrar este tipo de ventanas donde nos dice retención insuficiente. Entonces, aquí me dice que el monto de la amortización, ¿cuánto fue? 8,146. A lo mejor eso le tocaba hacer el descuento. Pero a lo mejor, por X o por Y, nosotros tenemos que hacer este ajuste, la amortización ajustada. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que ir capturando de forma manual. Eso lo haríamos en el SUA. Pero ahora, ya con esta nueva versión, ya manda esta información a través ya sea de un archivo TXT o de forma directa. En este caso, pues, recuerden que esta es información de pruebas. Vamos a verlos un poquito de forma teórica. Bueno, entonces la opción también nos da que nosotros podamos cargar un archivo TXT que el mismo aplicativo de nóminas nos va a generar para que nosotros podamos cargar en este apartado. Aquí donde dice importar datos, entonces nosotros podemos mandarla, jalarla, la que generemos en nóminas. Cuando nosotros la generemos, primero nos va a pedir cierta información. Por eso aquí le damos a exportar datos. Primero exportamos. Nóminas nos va a decir, dame ese archivo que generaste del SUA. Y después actualizamos esa información y se lo regresamos al SUA con importar datos. Esa es la forma, pues un poquito más larga que nos permite el sistema jalar la información. La otra va a ser directa. Ahorita la vamos a ver un poquito en el archivo de Excel, cómo se podía generar de forma directa. Bueno, entonces, los pasos. Reporte de amortización desde nuestro sistema de nóminas. Generamos la opción que nosotros queremos realizar en archivo TXT o conexión directa. Solo recuerden que en nóminas debemos tener esa conexión con el SUA. Si nosotros no la tenemos, solamente aquí les recuerdo, para quienes no lo han hecho, primero respaldan nóminas y respalden SUA antes de hacer la conexión. Y para hacer la conexión, realmente es muy sencilla la conexión. Aquí dentro de IMSS Infonavit tenemos la conexión en línea con el SUA. Aquí ustedes le van a dar clic y se va a abrir esta ventana. Aquí nosotros vamos a hacer, aquí dice conexión en línea con el SUA. ¿Qué nos va a pedir? ¿Dónde se encuentra nuestra base de datos del SUA? Entonces ustedes van, la localizan, donde se encuentre. Tiene que ser de forma local o en red, si es que están compartiendo la ruta, y le damos a aceptar. Una vez que ustedes hagan eso, pues las incapacidades, faltas, etcétera, ustedes pueden enviar los movimientos al SUA. Eso nos evitaría la doble captura. Eso es como fue un paréntesis. Cerrando este paréntesis de la conexión, ahora sí me regreso al reporte. Entonces, primero, TXT, yo no tengo mandarlo directamente, pero voy a generar el archivo TXT. Revisamos los importes, los colaboradores que fueron afectados por ese tipo de información y realizamos la carga y confirmamos resultados. Prácticamente es muy sencillo el proceso. Bueno, aquí viene un ejemplo. Vamos a irnos al sistema de nóminas. Bueno, este colaborador, estoy en la segunda quincena del mes de enero. Este colaborador, por X o Y, tuvo una enfermedad general casi de 13 días, creo que son 13 días, en el sistema de, bueno, dentro de la empresa. Entonces yo le apliqué aquí su enfermedad general. Como vemos, pues él tenía tiene un crédito por 8,000 pesos de forma mensual, ¿Qué significa? Que en este periodo, si nosotros lo podemos observar en la parte, ¿cuánto le correspondía? Le correspondía 4,338,98 pagar de Infonavit. Pero por las 9 faltas,
pues solamente ganó 960 por los 3 días que realmente él trabajó dentro de nuestra empresa. Quiere decir que por mucho que sea el Infonavit, no lo vamos a poder pagar porque no le alcanza al trabajador. Entonces, ¿qué es lo que hace? Se hace un ajuste y le estamos haciendo un ajuste que pague lo que le alcanza. Entonces, de acuerdo a sus percepciones y deducciones, le alcanza a pagar 935. Quiere decir que hay una diferencia entre los 4,338 que tiene que pagar contra lo que él realmente pagó. Entonces, es lo que hacemos. Recuerden, ver simulaciones del IMSS, aquí lo podemos hacer, del Infonavit, perdón, aquí en Infonavit. Entonces, voy eliminando todas las imágenes para que ustedes vean cómo hizo el cálculo del sistema. Aquí sí, prácticamente no le alcanzó, se le está ajustando. Entonces, vamos a ver la simulación. Recuerden que tenemos apartado de simulación donde me dice, mira, son 8,000 pesos bimestrales, perdón, mensuales, de los cuales son 59 días en el bimestre. Los días para este periodo son 16, porque estoy en la nómina del 16 al 31. Quiere decir que mi amortización diaria, los 8,000 pesos por 2, porque es bimestral, serían ¿qué? 16,000 pesos entre los 59 días me va a dar una amortización de 271. Pero como en esta quincena es de 16 días, me tendría que pagar 4,338, que es lo que nosotros vemos en la parte de acá abajo, ¿no? Es como solamente un concepto que me va a llevar el control. Pero como vimos que no nos alcanzó para pagar, pues solamente le vamos a aplicar los 936. Bueno, entonces vamos a eliminar aquí y ya ahora sí nos vamos a salir de este apartado. Ahora sí, ya no voy a utilizar los 2 meses de enero y febrero, porque me llevaría un poquito de tiempo actualizarlo, pero vamos a poner, bueno, aquí que vamos a ir generando los reportes. Entonces vamos a revisar el sistema de nóminas, bueno, entonces ya revisamos, ya vamos a generar el reporte bimestral. De ese reporte, ¿dónde lo encontramos? Me regreso a nóminas, me perdí. ¿Dónde lo vamos a encontrar? Desde el menú IMSS Infonavit. En el apartado de reportes, vamos a encontrar amortización bimestral Infonavit, retención insuficiente. Ya lo traíamos en las versiones anteriores, solamente que ya trae este tema de la conexión con el tema del SUB. Entonces le damos retención insuficiente. Igual, ¿de qué registro patronal vamos a generarlo? ¿De qué bimestre? ¿De enero a febrero? ¿Qué opción quiero utilizar? ¿El archivo TXT o la conexión en línea? Vamos a ver el archivo TXT y ahorita vamos el de conexión en línea. En este caso, le damos a ejecutar el reporte. Nos abrirá una página de Excel, un archivo de Excel con aquellos trabajadores que tengan retención insuficiente. En este caso, yo no les mostré el nombre, pero era Jorge Pérez. O sea, que el reporte informativo, aquí está. Jorge Pérez. Jorge Pérez es el que le corresponde como tal, pues no la alcanzó, ¿no? Está en un periodo quincenal, en la nómina del 1 al 15 y del 1 al 31, ¿no? Porque son las únicas que tengo actualizadas, calculadas. Se pertenece al departamento, me dice que le correspondan 8,000 pesos y que él es por cuota fija, me dice que su crédito de vivienda, su tipo de vivienda, en ese caso es un bimestre de 59 días, su salario diario, tuvo 13 incapacidades, por ahí tuvo enfermedad general, le correspondía pagar 16,000 pesos por los 2 bimestres, pero recuerden, ahorita no estoy calculando el segundo. Perdón, el primero nada más. Entonces me dice que son 16,000 pesos, por lo tanto me dice que tiene una diferencia no acumulable de 10,996, que fue el del primer periodo y la diferencia que no la dio por pagar. Entonces, ¿qué significa aquí mi amortización Infonavit retenida en el bimestre? Es lo que realmente le retuvimos, lo del primer periodo, que fueron los 4,000 y fracción, y la parte proporcional, que solamente los 900 que correspondía. Y esta es la información que nosotros vamos a cargar. Ahora, vamos a generar el archivo TXT. Primero, ¿cuál sería el primer paso? 1. Recuerden, aquí me voy a regresar a la presentación.
Cuando ustedes se encuentran aquí, le van a dar exportar datos y les va a generar un archivo en TXT. Después vienen y le dan aquí importar retención insuficiente. Él lo va a leer y finalmente, una vez que leen la información y que se actualiza, va a ir comparando, le dan generar archivo. Y una vez que generen el archivo, que se va a guardar también en su equipo, van a venir aquí y le van a dar importar. Y entonces esos 5,000 pesos ya no los voy a capturar de forma manual, sino que ya lo va a jalar a través de este archivo TXT. Eso es con el archivo TXT. Si nosotros tenemos la conexión con el SUA, igual vamos a decir que tengo ya la conexión en el sistema de nóminas acá, pero ahora le voy a decir, ¿sabes qué? Yo sí tengo la conexión con el SUA. Igual le damos a ejecutar y cambia un poquito porque ya no vamos a importar archivos, sino nada más mandamos directamente nuestra información. Pues igual tenemos lo que es nuestro resumen. Ahí está. Aquí viene nuestro resumen. Aquí ya no necesitamos otra hoja, sino que desde aquí ya le damos, ¿sabes qué? Manda esta retención. Le damos enviar retención insuficiente al SUA. Allí me va a decir que no encontró la base de datos, pero bueno, que compara el registro patronal, el RFC, y con eso pues hace el match entre el sistema y lo que es el SUA. Entonces son las dos formas y esa es la novedad que trae Compact y nóminas en la versión 19. El envío ya sea en TXT o de forma directa al SUA. Y finalmente vamos a entrar con la última novedad de nóminas. La última novedad que son los nuevos conceptos para jubilación y pensionados en Compact E. ¿Qué es lo que va a pasar en el sistema? Primero nos vamos a crear nuevos conceptos, que en este caso son nuevas claves SAT, que es la 039 y la 044, para lo que son pensionados y jubilados, por si se pagan una sola exhibición o si se pagan parcialidades. ¿A qué nos referimos en parcialidades? Que se va pagando periodo por periodo, o en este caso a lo mejor ya se va a pagar el tema de la jubilación y la pensión, se va a pagar en una sola exhibición y se entrega el completo al trabajador. Por eso se crean dos conceptos, el 039 y el 044. Nosotros dentro del catálogo de empleados, aquí nada más es importante que ustedes revisen con su fiscalista. Vamos a poner que Margarita Vidal, ella es la que me queda. Vamos a ver datos del empleado. Recuerden, en versiones anteriores, nosotros ya teníamos dentro de, por ejemplo, dentro de los contratos, nosotros ya teníamos, por ejemplo, el de jubilación, pensión y retiro. Se agrega en este, pero el que se agrega también es el tipo de régimen. Que el tipo de régimen, nosotros teníamos ya 03 y 04. ¿Qué se agrega en Compact y nóminas? En este caso, que ya existía esto, solamente que se integra a nóminas porque fue una solicitud pues masiva de muchos de nuestros clientes, y entonces agrega el 12, jubilados o pensionados. Tienen que revisar bien, muy bien con su fiscalista qué tipo de configuración les aplica, si el 3 o el 4 o el 12. ¿Sí? Aquí solamente les voy a mostrar qué es lo que tiene el Compact y nóminas. Antes de pasar aquí, bueno, ya me estoy adelantando un poquito, pero me voy a regresar a la presentación. Entonces, dicen el catálogo de empleados, ahora se tiene disponible el tipo de contrato 10 de jubilación. Vamos a integrar dos conceptos, el de 39 y el 44, por si es pagado una sola exhibición o si es en parcialidades. También vamos a encontrar nuevos conceptos de percepciones, que en este caso es el 93 y el 94, ya hablando de Compact y nóminas. En este caso, uno son claves SAT y otro es Compact y nóminas. Y bueno, va a empezar a hacer validaciones el sistema para aquellos trabajadores que contengan este tipo de configuración. Eso es lo que vamos a encontrar en nóminas. Ya si lo vemos en sistema, para no irme al sistema, vamos a encontrar en este caso percepciones 33 y 44, que en este caso es jubilaciones, pensiones o avales de retiro, que en este caso es en una sola exhibición, o en retiro en parcialidades. Y en el tema de las deducciones también se agregan ciertas claves agrupadoras, que en este caso va enfocada por si hay algún ajuste que se tenga que hacer en temas de deducciones. Entonces, por eso tenemos estos dos campos, tanto para percepciones como para deducciones. Los conceptos.
Ya dentro del catálogo de empleados encontramos se habilita el tipo de contrato 10, ya existía, solamente se integra con paquinóminas, el de jubilación, pensión y retiro. Si ustedes recuerdan, nada más teníamos hasta el 09, entonces se integra este nuevo rubro en el tema del catálogo, que ese es el que les acabo de mostrar. Entonces, cuando nosotros estemos configurando este tipo de información, en el caso del CFDI, se va a ver reflejados ya sea en una sola exhibición o en parcialidades, y bueno, sabemos que también va a llevar su parte exenta y grabada. La ley nos dice que para jubilados y pensiones en una sola exhibición, me dice que la parte exenta, ¿dónde está? Me dice la configuración del concepto con sus correspondientes exentos y el cálculo de ISR sobre el excedente. También se va a crear precisamente un concepto de ISR que va a contar con el tema de, no, es que no me acuerdo en qué página está, bueno, que va a tener un concepto de ISR. Nosotros lo vamos a ver también más adelante. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuál es la que vamos a utilizar, en una sola exhibición o en este caso la de parcialidades. Vamos a ver la siguiente. Esos son los conceptos. Ya Kumpa aquí nóminas va a traer estos conceptos. El 93 y no recuerdo aquí cuál es, ahorita lo reviso, pero que estos no se van a poder modificar. El 94, 93 y 94. En ese caso no se van a poder modificar. Ya vienen configurados con esta clave SAT. En este caso la 93 va enfocada en una sola exhibición y la 94. Esto es para garantizar que la información se calcule de forma correcta y aquí pues no hagamos cambios en el tema de la clave ocupador SAT. Entonces, por eso ya estas configuraciones van a venir tal cual. Se va a seguir generando lo que es el cálculo del ISR, que en este caso es el ISR para jubilados y pensionados, que eso es lo que va a generarse dentro del sistema y que adicionalmente pues ya va a traer su configuración, en este caso de su clave agrupadora, que es para el ISR. Entonces son los cambios que encontramos. Ya vimos cambios en el catálogo de empleados, cambios en el catálogo de conceptos, cambios en las claves agrupadoras que como bien saben, ya existían, se agregan en el sistema de Compact y nóminas por la necesidad que se tuvo de muchos de nuestros clientes. Cuando nosotros hagamos este tipo de configuración, por ejemplo, que yo le diga que va a ser tipo de jubilación y le agregue también su tipo de régimen, el sistema por default me dice, se cambia el empleado a régimen de jubilado pensionado, por lo que se quitarán al empleado los conceptos de percepciones, IMSS y de obligaciones. ¿Sí? Y eso nos va a ayudar muchísimo para que no tengamos ningún error en nuestra configuración. Entonces, aquí el sistema nos los va a permitir. Y además va a estar haciendo diferentes validaciones que tengan la configuración. No nos va a detener en el momento del timbrado, porque a lo mejor nosotros ponemos una percepción adicional. Se me ocurre que a lo mejor le pongo la 038, que es la de sueldos y salarios. El sistema me va a detener, me va a decir, oye, mira, hay algo que a lo mejor no cuadra y que tú se lo estás pagando al trabajador. Me va a mandar esa advertencia, pero va a ser muy importante que ustedes revisen con sus especialistas, sobre todo los fiscales y laborales, sobre el tipo de régimen para ver si estas validaciones que está haciendo el sistema son pues las adecuadas para su empresa. Y bueno, dentro del sistema, bueno, voy a empezar a ver ya dentro del sistema de nóminas. Entonces, por ejemplo, ya aquí yo le agregué que es el 0. Ay, más que me ve porque ya se me ocultó la ventana. Ahí está. Dice, le cambió el empleado a régimen jubilados. ¿Qué significa? Ahorita le voy a decir que no. Fíjense cómo ahorita yo en cálculos, ya el sistema trae muchos como automático global, entre ellos sueldos, séptimo días, horas extras. Pero al momento de cambiar jubilación y le digo, ¿sabes qué? Vamos a cambiarle vamos a ver aquí, vamos a decir que no, y le vamos a cambiar ahora sí al 12. Ok, le digo que sí, que cambie la configuración que me recomienda el sistema. Recuerden, solo recomendación. Entonces, si nos vamos a cálculo, fíjense cómo quitó todos. No le puso la percepción porque no sabe si es en una sola exhibición o si es en parcialidades. Ve, aquí habría que definir. A lo mejor es en parcialidades porque le voy a estar pagando quincena tras quincena. Le damos, aquí yo le puedo insertar, por ejemplo, yo sé que este va a ser una percepción por parcialidades.
déjame ver, aquí está, por parcialidades o en una sola exhibición. Por ejemplo, si le doy por parcialidades, le doy le damos aquí la flechita azul con rojo, lo agregamos y le damos guardar. Me dice, detectaron ciertas inconsistencias. Bueno, por él dice, existen números de social, pero no lo quiso patronal. Le vamos a decir que sí de momento. Tendría yo que revisar, ¿no? Porque no tiene, ¿por qué? Porque no tiene régimen. De hecho, no sé si en la diapositiva lo traigo, cuáles son las características para el timbrado. No, no las traigo aquí. Habría que, ustedes las revisen con calma, cuáles son las características, pero en ese caso no tendría que llevar, por ejemplo, cuando no exista relación laboral, para los que son a lo mejor pagados una sola exhibición, pues probablemente no debería de llevar esa relación laboral, ya no tiene número de seguridad social. Bueno, enfocándome a Margarita, por ejemplo, aquí le vamos a dar aviso sobre recibo. Vamos a calcular su nómina, esa ya estaba calculada, pero acabo de hacer algunos cambios y ya solamente me deja el 94 y en este caso, bueno, aquí tenía un préstamo Infonavit y bueno, tiene su ISR 47. En este caso, pues probablemente todo está exento porque también hay reglas, cuánto grabado y cuánto va exento. En este caso, aquí le vamos a poner 0 para que no se lo calcule. Pero ¿qué pasa? Vamos a volver a calcular. Hasta aquí no me ha mandado ningún mensaje de advertencia. Pero a lo mejor a mí se me ocurrió que le voy a poner el concepto sueldo. Sueldo. Solamente para que vean las validaciones que va a empezar a hacer el sistema. 5,000 pesos. Si yo le doy calcular, ahorita al momento que calculemos toda la nómina, van a ver cómo me va. Vamos a ver aquí, calcula nómina, todos los empleados, y vamos a dar a aceptar. O sea, al momento de calcular la nómina, que en este caso es de forma global, aquí se detectaron inconsistencias. Enseguida se mostrará el detalle para su revisión. Vamos a dar a aceptar. Y aquí me dice, mira, Jorge, no, es Jorge Pérez. Aquí, bueno, aquí Margarita me dice, movimientos que no corresponden al régimen fiscal del empleado. Como su régimen es de jubilados, pues no le correspondería el P038, que en este caso aquí lo vamos a encontrar. Me dice, la clave SAC asignada a este concepto no es compatible. En este caso es mi percepción número 1, que es la de sueldos y salarios. Entonces, aquí son advertencias que el sistema me va a hacer. Sin embargo, no me van a detener en el momento de hacer la autorización de la nómina. Quedará en cada uno de ustedes, pues, qué conceptos van a aplicar o no. Esos son los cambios que trae INCOP aquí. Nóminas, también el tema para jubilados. En el ejemplo que tenemos aquí de los XML en parcialidades, por ejemplo, aquí dice gratificaciones, tenemos jubilaciones y pensiones en parcialidades. Es como se va a estar timbrando el sistema. ¿Sí? Y además se hace un nuevo nodo, de... Se me fue aquí. Bueno, este nuevo nodo que me va a decir, por ejemplo, total de la parcialidad, cuánto le estamos pagando en la parcialidad, cuánto es el monto diario, que en este caso es su sueldo, si tiene ingreso acumulable o no. En este caso no tiene ningún ingreso acumulable. Ya tenemos que ir a detalle un poquito más para el tema de pensiones, pero eso es lo que va a estar haciendo el sistema de Compact y nóminas. Si me voy al otro ejemplo del XML en una sola exhibición, este es en una sola exhibición, cambia. Por ejemplo, ya no trae el nodo, entonces este va a ser, por ejemplo, el nodo del monto diario, etcétera, es condicional. En el caso del jubilado en una sola exhibición, ya no trae ese nodo, pero sí nos va a indicar, por ejemplo, que es jubilados y pensionados en una sola exhibición, cuánto se le está pagando, si tiene ingreso acumulable, no es ingreso acumulable, si es grabado o exento. Ahorita no recuerdo cuántas UMAS son para parcialidades y cuánto es el monto también para la anualidad. En este caso, para este ejemplo, estos 450,000 son exentos. Habría que ver un poquito el tema de las reglas de cuánto va grabado y cuánto va exento. Y bueno, eso es el último cambio que nosotros tenemos en Compact y nóminas. No sé si hay algún comentario, alguna duda que estén en nuestro chat, Raquel o Fernanda, que ustedes me puedan apoyar. No, Lick, no hay ninguna duda o pregunta en el chat. Ok, muchísimas gracias. Me dio mucho gusto estar con ustedes. Los dejo ahorita con Fernanda. Si gustas compartir, Fernanda, para terminar nuestra presentación.
Recuerden que pues estamos a sus órdenes, nosotros somos sistemas empresariales y Fernanda nos va a dar información importante precisamente sobre estas últimas versiones que tenemos. Entonces, si gustas compartir, por favor. Muchas gracias, Lick, y también, bueno, por toda la información que nos acaba de compartir. Vamos a pasar con un aspecto muy importante que son las promociones que tenemos vigentes durante este mes. Entonces, No para has platicarles, compartido, no has compartido, no eh, sé quién está. Ah, está, listo, ya se ve. ok, perfecto, muchas gracias. Ok, vamos a empezar con una de nuestras promociones en la cual si ustedes actualmente cuentan con algún otro sistema y quieren pasarse porque ya conocieron la información importante que se está manejando dentro de Compaqui, pueden pasarse con nosotros con un 40% de descuento, que es el único requisito que se pide, que nos hagan llegar su factura de pago del otro sistema y con eso nosotros podemos realizarles esta parte del descuento del 40%. Adicional, tenemos otra promoción que es Pareja Perfecta. Esta, si tú ya cuentas con un sistema como por ejemplo contabilidad y tienes interés en adquirir nóminas, lo puedes hacer con un 20% de descuento. O si ya cuentas con nóminas y quieres adquirir contabilidad, de igual forma te aplicaría un 20% de descuento. Por otro lado, si ya cuentas con contabilidad, nóminas y adicional quisieras adicionar un ejemplo, factura, también se te aplicaría un 20% de descuento. Nuestra próxima promoción es nuestra promoción Suite. Si ya eres usuario de CompaKey y tienes más de un sistema, en este caso quieres renovar dos sistemas, por ejemplo, tuvieras contabilidad o nóminas, lo puedes hacer con un 15% de descuento. O por otro lado, si no eres usuario de Compact y quieres adquirir dos o más licencias, también se te estaría aplicando un 15% de descuento. Nuestra siguiente promoción ya se enfoca un poco más a los sistemas de nube. En este caso tenemos la promoción de Emprende Nube. Esta promoción, si tú ya cuentas con un sistema o quieres adquirir más de uno, también se te va a aplicar un descuento de hasta un 20% de descuento. Tenemos la promoción desde un 10, un 15 hasta un 20%, dependiendo la cantidad de licencias con las que cuentes o las que quieras adquirir. También ahorita tenemos dos productos nuevos, los cuales se están integrando a nuestro mercado, el cual es Anticipa y Optimiza. Una de las características que vamos a presentar dentro de Anticipa es poder saber cómo nuestra empresa se encuentra en cuestiones de CFDI y cómo lo va a visualizar el SAT. Para la parte de Optimiza, vamos a tener la automatización de procesos y gestión de clientes en la nube. Estos sistemas son en la nube y ahorita tenemos una promoción en el cual podemos hacer un paquete y va a tener un 20% de descuento en la adquisición de estas dos licencias o de estos dos sistemas. Y bueno, para finalizar, les queremos hacer la invitación a nuestro curso del taller de contabilizador de pólizas. Este es en contabilidad. Es este próximo miércoles 25 de marzo en un horario de 4 a 6 de la tarde. Tiene un costo de 406 pesos, ya con IVA incluido. Y bueno, reiterarles que si les interesó alguna de las promociones que comentamos o que comenté hace un momento, se pueden comunicar al área comercial, que en este caso sería con mi compañera Raquel Quirarte o conmigo. Les voy a compartir el número de teléfono para que nos puedan enviar un mensaje y nosotros nos estaríamos poniendo en comunicación. Sería al 2289 88 7709. Lo repito, 2289 88 7709. De igual manera lo estaremos agregando en el chat para que lo tengan a la mano y quedamos a sus órdenes. Les repito, si tienen interés en alguna de estas promociones o en nuestro taller del contabilizador, se pueden comunicar con nosotras y les estaremos atendiendo. Eso sería todo de mi parte. Le regreso el control a mi compañera Raquel Quirarte y quedo a sus órdenes. Les recuerdo mi nombre, yo soy Fernanda Triano, asesora de ventas de Compaqui. Pues muchísimas gracias a todos por ingresar. Muchísimas gracias a la licenciada Luz. Ella va a estar impartiendo el taller del contabilizador de pólizas la próxima semana. Así que si quieren aprender un poco más del conocimiento que ella nos puede brindar, nos pueden mandar un mensaje y les podemos compartir la información. Igual si requieren que se les facture el taller, se los podemos facturar sin ningún problema. Por esa parte no se preocupen. Y pues bueno, muchísimas gracias Fernanda. Muchísimas gracias licenciada Luz. Y que tengan un excelente día.